Muy buenos días, amados hermanos, ministros, compañeros del cuerpo místico del Señor en este tiempo final y demás personas reunidas allí en Quito, Ecuador, en la congregación que pastorea el reverendo Francisco, junto al misionero Miguel Bermúdez Marín. Hoy, miércoles 17 de junio de este año 2026, es realmente una gran bendición y privilegio para mí poder saludarles a todos ustedes y desearles las más grandes bendiciones que Dios tiene para nuestro tiempo, que es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, el tiempo en donde Dios está llevando a cabo todo lo que Él habló por medio de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pues pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y los profetas estuvieron señalando este tiempo en el cual Dios estaría llevando a cabo ese establecimiento del reino, primeramente en el alma y en el corazón de cada escogido de Dios, y luego estableciendo ese reino físico en donde el reino de los gentiles sería quitado y sería establecido ese reino mesiánico. Es la restauración del trono de David. Y ellos apuntaron desde el Antiguo Testamento, porque recuerden que el séptimo sello ha venido siendo anunciado desde el Génesis. O sea, que la venida del Señor, porque el séptimo sello es la venida del Señor, está siendo anunciada desde el Génesis. Y en toda la historia de la Biblia, la historia en medio del pueblo hebreo que se fue desarrollando y cumpliendo, Dios estaba señalando nuestro tiempo. Por lo tanto, es como cuando se vienen a llevar a cabo los anuncios para un gran evento. El pueblo está en la expectativa, por ejemplo, cuando van a lanzar algún documental, alguna película o alguna serie de juegos, y que sean juegos mundiales, pues vean ustedes, viene siendo anunciado desde un tiempo, y así eso pone a la expectativa al oyente, al televidente y a las personas, para que cuando llegue ese momento no les pase por alto, porque tuvieron los avisos correspondientes, ya sea para sintonizar, ya sea para asistir o como sea, para poder ver eso que fue anunciado de antemano. Y cuando llegue el momento, entonces todos los que estuvieron preparados pueden ver ese acto, esa película, esos juegos en vivo. Ahora, así es con el séptimo sello. Ha venido siendo anunciado y el mundo ha estado a la expectativa, y muy especialmente el mensajero con el pueblo, con el grupo, porque cada uno estaba esperando que fuera en su tiempo y que fueran ellos los actores y que fueran ellos los que el mundo viera. Pero miren, nos ha tocado a nosotros esa bendición de ser los actores de ese programa, de esa actuación, de esa obra final, y así el mundo verá quiénes eran los que los profetas y justos desearon estar en el momento, en el tiempo asignado. Y vean, nosotros hemos sido los predestinados de Dios, escogidos de Dios para ser esos actores de todas esas proclamas que fueron anunciadas, en donde en el fin del tiempo habría un mensajero con un grupo y que ese pueblo estaría presente, vivo, llevando a cabo esa obra final. O sea que somos más que privilegiados de que estamos viviendo en el tiempo en donde todo lo que la historia y programa divino fue desarrollado
y fue hablado por los profetas, ahora estamos viviendo, palpando el cumplimiento de todo eso. Y los profetas desearon que se cumpliera en su tiempo, y aún más, ellos desearon ser ellos y en ellos donde el Espíritu de Dios cumpliera lo que Él prometió. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Era el Espíritu Santo hablando por medio de ellos, y muchos de ellos anhelaban, deseaban que en ellos se cumpliera esas profecías. Siempre un profeta que viene y que el otro que ya estuvo ministrando está por irse, siempre el profeta que se queda desea una doble porción de ese que se va. Así pasó con Eliseo. Vean, pidió una doble porción. La porción que pidió Eliseo corresponde y es tipo y figura del doble ministerio de Moisés y de Elías, que estarían en el fin del tiempo en el instrumento final. Y nuestro hermano Branham, ven ustedes, también deseó esa manifestación del Espíritu de Dios en el cumplimiento de el cumplir, el sellar a los 144,000, conscientes que esa es una promesa que iba a ser llevada a cabo en el fin del tiempo. Y al él ser el mensajero con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, él pensaba que en él se iba a cumplir todo eso que fue prometido. Pero vean que el ángel ya le dice: no vayas, regrésate. Eso fue en el Cairo. Regrésate. Esto tiene que ser conforme a las Escrituras. Tiene que ser conforme a Apocalipsis 11. Y él allí se da cuenta que el ministerio de Elías no puede ir solo a Israel. Tiene que ser acompañado con el ministerio de Moisés. Ahora, lo que es la venida del Señor para la iglesia, que es el séptimo sello, son los ministerios de los 2 olivos, las 2 olivas para Israel, que son Moisés y Elías. En este mensaje, los primogénitos inscritos en el cielo, predicado el 24 de julio del 2008 en El Salvador, ahí nos dice el doctor William Soto, el reverendo William Branham dice: veré otro tiempo, veré otro avivamiento, veré otro tiempo, otro despertamiento. Del occidente vendrá en un caballo, un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda una vez más, otra vez. Eso está en el libro de citas, en la página 166 del párrafo 1485. Y él sigue diciendo: Elías diciendo que va a recorrer el camino ministerial en otro hombre que vendrá del occidente. Y entonces será el ministerio de Elías con otro ministerio que vendrá del occidente. Y por consiguiente no podrá ser otro que el ministerio de Moisés. Ahora miren algo aquí muy importante, y es que el ministerio de Elías estuvo en Elías Tisbita, luego estuvo en Eliseo en una doble porción, luego estuvo en Juan el Bautista, precursor de la primera venida del Señor, y todo eso allá en Oriente. Luego estuvo en el reverendo William Branham en Norteamérica, en el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, y en el occidente estaría ese ministerio nuevamente en su quinta manifestación. Pero miren, el ministerio de Moisés estuvo allá en el oriente, si contamos el ministerio y en el ministerio de Jesús como una manifestación también del ministerio de Moisés, siendo que es un ministerio dispensacional, pues sería la segunda ocasión ahí en el tiempo de Jesús, y luego su tercera manifestación como uno de los 2 olivos. Pero miren, de allá
entonces vemos nuevamente ese ministerio, lo vemos aparecer luego en medio de la iglesia del Señor, así como fue visto luego en el monte de la transfiguración, allí con Jesús, aquel que estaba siendo adoptado. Por lo tanto, el lugar donde se estaría viendo ese ministerio de Moisés sería en el lugar santísimo del templo espiritual, en ese monte actualizado, el monte de la transfiguración actualizado, que es la iglesia del Señor. Y ahí es donde la iglesia novia vería ese ministerio. No lo iba a ver durante la dispensación de la gracia. Lo tenía que ver arriba, o sea, los que quieren ver el ministerio de Moisés tienen que verlo arriba, en la cúspide de la montaña, no en la dispensación de la gracia. Por eso se le perdió ese ministerio dispensacional a los pentecostales. A ellos se les perdió tanto el ministerio de Elías como el ministerio de Moisés, porque ellos pensaban que en el hermano Branham se estaba llevando a cabo todo y que se iba a cumplir todo en él. Pero ven ustedes, era más arriba, en una etapa más arriba, donde eso sería llevado a cabo. Ahora él sigue diciendo aquí, Elías diciendo que va a recorrer el camino ministerial con otro hombre que vendrá del occidente, y entonces será el ministerio de Elías con otro ministerio que vendrá del occidente, y por consiguiente no podrá ser otro que el ministerio de Moisés. Porque aquí, miren en la página 57 del párrafo 494, él allí nos dice, el espíritu de Elías, y ella escribe quinto Elías, el espíritu de Elías fuera de esta iglesia gentil, o sea, fuera de la dispensación de la gracia, y por supuesto, fuera de la edad de la Odisea, solo continuará directamente hacia adentro de esa iglesia judía, o sea, la edad de la piedra angular. Y ahí tengo una piedra angular y la decir la flecha hacia la piedra angular. Irá directamente hacia adentro y llamará a Moisés con él. Aleluya, ¿lo ven ustedes? Y él, y ahí lo circula. ¿Y por qué escribe y él? O sea, dice el hermano Branham, y él, porque es en un solo hombre en donde esos ministerios estaría Dios operándolos, el Espíritu Santo operando esos ministerios, porque el único que opera esos ministerios es el Espíritu Santo. Y él predicará el mismo mensaje de Pentecostés a los judíos, el año del jubileo. Levítico 25 escribe ahí encima. Año de jubileo, Levítico 25, los cuales rechazaron al Mesías. Amén. ¿Lo ven ustedes? Será el mismo mensaje pentecostal que estos judíos predicarán directamente otra vez a ellos. Y ahí él escribe, a la izquierda la edad judía es igual, dispensación de reino y edad de la piedra angular, con una piedrita angular allí. Escribe también la edad gentil y encima escribe Moisés y Elías. Ahora miren, él sigue diciendo, ahí esperamos ver al Espíritu Santo operando el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Esos son los tres ministerios prometidos para ser manifestados por Dios a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en el día postrero. Y en la manifestación plena tenemos la promesa que será en una carpa catedral gigante que va a ser levantada en algún lugar. Ahora vean donde nos es dicho que esos ministerios, el de Jesús, de Moisés y de Elías, estarían siendo manifestados por medio del Espíritu Santo. Ya él hasta les da el lugar. Ya sabemos que es en una gran carpa catedral que esos ministerios estarían siendo operados. No puede decir la persona que estuvieron operados en otro profeta que ya Dios se llevó. Tiene que ser en un profeta vivo. Ahora los creyentes sí verán esa manifestación. Miren en la página 170 del libro de citas, párrafo 1525 dice, el creyente puede ver la palabra hecha carne. Los otros no pueden hacerlo. Y escribe arriba, la palabra hecha carne, los creyentes la ven. Si en este tiempo usted ve
a hijos e hijas de Dios, y usted mismo se ve viendo, o sea, puede ver que están viendo la palabra hecha carne, entonces usted puede decir con propiedad, estoy en la edad de la piedra angular, porque solamente es ahí arriba que se estaría viendo esos ministerios. Ahí es donde dice el creyente puede ver la palabra hecha carne y escribe el verbo, porque es el verbo nuevamente en medio de su iglesia, que es la palabra, la que estaría en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, en este tiempo final, en la manifestación del cumplimiento de la visión de la carpa. Ahora sigue diciendo, y donde sea, ahí estarán esos ministerios, o sea, en la gran carpa catedral, ahí estarán esos ministerios, y estará el mensajero del día postrero. ¿Dónde dice que estará? En la gran carpa catedral estaría ese mensajero, para ir haciéndole el mapita y vayan teniendo, ya para eso es para clase de niños, porque todo es tan sencillo que a los niños no hay que estar hablándole así, pero hay adultos, aún ministros, que tiene que hablarle uno así con colorcitos y dibujitos y flechitas para que vayan entendiendo. Ya el pueblo de Dios, la novia de Dios, vean con todo lo que hemos escuchado y visto y leído en dibujos y todo, ya tenemos un conocimiento completo. Ya viendo un dibujo, ya no hay nadie que nos tenga que decir nada, porque Dios mismo nos ha mostrado lo que significa cada cosa. Ahora todavía a estas alturas hay personas que necesitan que se guíe y poniéndolos en una forma sencilla para que puedan entenderlo, y como es para el que tenga percepción profética, aún los que necesitan ayuda, Dios los va a ayudar, pero los que no tienen, aún haciéndole mapitas, no van a comprender. Pero para que después no tengan excusa, sino que se les da de todas formas para que comprendan. Unos comprenden primero, otros después, pero el que es incrédulo, ese no va a comprender de ninguna forma. Para que al final después, cualquier cosa él va a decir, yo te hice hasta un mapita y no lo viste. Ahora miren, él dice aquí, porque esto está bien claro, miren lo que él sigue diciendo. Y donde sea, ahí estarán esos ministerios, y estará el mensajero del día postrero, de la edad de la piedra angular. Él estará a la cabeza de ese proyecto. Anoten esa por ahí. Vamos a empezar por ahí. Él estará a la cabeza de ese proyecto. Él estará brazo a brazo con ese proyecto y con el pueblo que estará llevando a cabo ese proyecto. Ahora miren, en el mensaje La profecía del día postrero, predicado el 2 de enero del 2015 en Calley, Puerto Rico, unas palabras de saludo que él dio. Dice, y también mis saludos y felicitaciones a todos los ministros y congregaciones que están respaldando el proyecto de construcción de la gran carpa catedral, y también a todos los de Puerto Rico que están respaldando el proyecto de la gran carpa catedral, y también a los trabajadores, obreros de construcción, encabezados por el reverendo José Benjamín Pérez, con su compañía American Construction, que es la que está llevando a cabo el proyecto de construcción de la gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Y él habló y dijo que el mismo que la construyó es el mismo que Dios estaría usando en ese ministerio final en favor de la iglesia novia, trayéndole la fe de rapto. ¿Ven lo sencillo que es todo? Él hasta les dejó el nombre de la persona que estaba al frente, encabezado por ese instrumento en esa construcción de la gran carpa catedral. Todo está ahí señalado en el mensaje y todo se está cumpliendo al pie de la letra. Todos aquellos que iban a recibirlo, ahí están. Todos los que no estaban esperando su venida, pues no van a estar en el lugar donde ese ministerio estaría Dios operando, el Espíritu Santo, el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Por consiguiente,
Le damos gracias a Dios que ustedes ministros allí en el Ecuador y todos los ministros en las diferentes congregaciones de la América Latina y aún del mundo entero que se han identificado con el cumplimiento de la visión de la carpa en este tiempo final. Les felicito porque han tomado la decisión trascendental de sus vidas. Con su libre albedrío, ustedes como predestinados y elegidos de Dios han aceptado ese llamado y han subido a la edad de la piedra angular, donde han estado viendo ese ministerio en el cual está Dios trayéndonos esa fe de traslación. Sin los truenos, sin la revelación de los truenos, ninguna persona puede ser transformada, y mucho menos ver a los que van a ser resucitados. Así que adelante, ministros, compañeros de este tiempo final, junto a sus congregaciones, preparándose día a día con la enseñanza bajo carpa, sin desmayar, agarrados de la palabra, siguiendo al arca, porque el arca es la única forma de escape y es el único que sabe el camino a la tierra prometida de nuevo cuerpo. Este camino nadie lo ha recorrido. No se lance solo. Siga al guía, siga al Espíritu Santo, viendo al Espíritu Santo en la gran carpa catedral, operando los ministerios de Moisés, de Jesús, de Moisés y de Elías. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición grande poder estar en esta ocasión dándoles este saludo, y muy pronto estaremos ya por allá, por el Ecuador. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.